Samsung A8000 versus Samsung Q60A. Uno con tecnología de color cristal, mientras que el otro tiene tecnología de color QLED o de Quantum Dots. Aún en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, todavía ambos televisores se pueden conseguir y muchas personas se preguntan cuál es mejor. Obviamente el Q60A es mejor porque tiene más color, más brillo, más contraste, pero también vale más. En este caso, ambos televisores tienen panel VA. La tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED Edge. Ninguno de ellos tiene ni Full Array ni atenuación local. La principal pregunta que muchas personas se hacen es si vale la pena pagar entre $100 y $150 más e irse por el Q60A o si con el A8000 puede ser más que suficiente. Ahora bien, en cuanto a colores, ya están pudiendo notar que en el Q60A, gracias a que tiene tecnología QLED o de Quantum Dots, tienden los colores a representarse un poco más intensos, levemente más saturados o más vívidos. Sin embargo, me parece que el A8000 también hace un muy buen trabajo en este apartado. Y en cuanto a brillo, también se puede notar una diferencia a favor del Q60A con 436 nits en rango dinámico estándar, 461 nits en alto rango dinámico y 468 nits en alto rango dinámico con el modo juego, mientras que el A8000 alcanza 302 nits en rango dinámico estándar y 304 nits en alto rango dinámico incluyendo el modo juego. En cuanto a estas cantidades de brillo, por supuesto, se puede notar la diferencia también en la práctica. Sí que hay, no es gigantesca, pero existe, y obviamente en este caso, quienes quieran más brillo, el Q60A será una mejor opción y en ese caso sí que valdría la pena gastar más e irse por él. Ya en cuanto a tecnología de alto rango dinámico, los dos televisores soportan lo mismo, que es HDR10, HLG y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta Dolby Vision. En cuanto a escenas oscuras y uniformidad de colores negros, ambos televisores muestran resultados muy decentes, siendo mejores en el Q60A. Pareciera que la tecnología Ultra HD Dimming hace un muy buen trabajo en este aspecto. Tengan presente, vuelvo y repito, ninguno de ellos tiene ni Full Array ni atenuación local. La tecnología de retroiluminación de ambos es LED Edge y ambos tienen paneles VA. En este caso el A8000 es de 60 pulgadas y el Q60A de 55 pulgadas, pero hasta donde sé, todos los tamaños de ambos modelos vienen con panel VA con las mismas tecnologías de retroiluminación. Ahora bien, en cuanto a relación de contraste, el A8000 alcanza 3811 a 1 y el Q60A 4653 a 1 con el modo película, pero por ejemplo con el modo dinámico puede alcanzar 7203 a 1. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo Filmmaker en ambos televisores. El procesador de imagen del A8000 es un Crystal 4K y el procesador del Q60A es un Quantum 4K Lite. Y si bien el del Q60A en teoría es un poco mejor, la verdad es que en la práctica la diferencia es prácticamente imperceptible, valga la redundancia. En ambos, cuando el contenido tiene baja resolución, se pueden notar partes levemente pixeladas, pero nada alarmante, puede ser muy tolerable y recuerden que es algo normal. Ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Pero cuando es a partir de 1080p o Full HD, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Sin embargo, ya a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Recuerden simplemente que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez.
Y bueno, antes de continuar quiero invitarles a que si el video les gusta le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En el apartado gaming, una de las principales diferencias es que el Q60A cuenta con esta Game Bar que puede mostrar información relevante y además se pueden por supuesto acceder a configuraciones extra como tal del modo juego, mientras que el A8000 no cuenta con Game Bar y solamente cuenta con el HDR juego para modificaciones específicas de este apartado gaming. Mientras que el Q60A cuenta con el Game Motion Plus, que a veces puede mejorar un poco más la fluidez, pero si notan que el tiempo de input lag incrementa, es mejor mantenerlo desactivado. Y también cuenta con el HDR juego, que al activarlo puede mejorar un poco el contraste en videojuegos que tengan alto rango dinámico. Y por supuesto también se puede acceder al resto de parámetros de ambos televisores en cuanto a sus modos juego, en cuanto a brillo, contraste, color, entre otros aspectos, y en este caso todos por supuesto tienen los mismos parámetros para que noten las diferencias entre ambos televisores. En cuanto a sus tiempos de input lag, en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar para el A8000 es de 11,2 milisegundos y para el Q60A de 10,2 milisegundos. Y en alto rango dinámico para el A8000 es de 10,9 milisegundos y para el Q60A de 10 milisegundos. En ambos casos me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados en esta área, que pueden ser más que suficientes para casi cualquier gamer, incluyendo algunos que puedan ser un poco exigentes. Tengan presente que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, o por lo menos no soportan lo más importante de esta tecnología, que son los 120 Hz en 4K, y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Aclaro eso porque algunas tiendas o algunos vendedores o en algunas páginas se menciona que sí tienen puertos HDMI 2.1 por el simple hecho de soportar canal de retorno de audio mejorado, los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico, pero eso también lo soporta la tecnología HDMI 2.0. entonces recuerden, ninguno de ellos soportan lo más importante de la tecnología HDMI 2.1, que es los 120 Hz en 4K, y tampoco frecuencias de actualización variables, es decir que ninguno de ellos soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, de acuerdo a RTings.com, para el A8000 es de 15,3 milisegundos y para el Q60A de 17,3 milisegundos. Y si bien sorprendentemente este tiempo es un poco mejor en el A8000, me parece que en la práctica esa diferencia no es perceptible para el ojo y cerebro humanos. Un aspecto muy importante que deben tener presente y que muchas personas se preguntan es si ambos televisores van a poder funcionar con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X. Por supuesto que sí, ambos van a poder funcionar con estas consolas, simplemente que con algunas limitaciones, las ya mencionadas, que no van a soportar los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables. Y considero además que es un poco importante mencionarles que el A8000 podría considerarse como la gama media de la gama baja del 2021, mientras que al Q60A podría considerársele como la gama baja de la gama media de los televisores QLED también del año 2021. Ahora bien, en cuanto al manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones como Netflix o por ejemplo en este caso YouTube, en ambos televisores es muy similar, es muy decente. El parámetro ajuste de claridad de imagen en ambos televisores en cada modo de imagen hace un muy buen trabajo. Se puede colocar en personal y si quieren intentar con el movimiento libre de LED, aunque esto oscurece mucho la imagen y a veces genera un efecto flicker algo molesto. En realidad, usualmente en automático hace el mejor trabajo la mayor parte del tiempo con escenas que tienen barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente, pero diría que es un poquito mejor en el Q60A porque tiene un poco menos de efecto de pantalla sucia, aunque en ambos ese efecto es principalmente notorio con estos fondos grises. Porque al observar contenido normal o con más color, por ejemplo al jugar videojuegos de deportes, observar deportes en general, paisajes, etcétera, me parece que ese efecto de pantalla sucia y los bordes levemente sombreados podrían pasar prácticamente desapercibidos la gran mayoría del tiempo, o por lo menos no convertirse en algo molesto.
Sus ángulos de visión no son muy buenos porque son televisores que tienen paneles VA y diría yo que es la principal desventaja de este tipo de paneles, porque los colores pierden algo de volumen o lucen levemente blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. Pero tengan presente, para quienes no sepan, que los televisores con paneles VA tienen un mejor rendimiento en escenas oscuras, mostrando menos clouding y menos sangrado de luz en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. La principal razón por la cual comprar un televisor con panel VA cuando estemos hablando de la gama baja o de la gama media. El manejo de los reflejos en ambos televisores es muy similar, aunque es un poquito mejor en el Q60A, principalmente gracias a que tiene mayor cantidad de brillo. Son televisores más recomendados para habitaciones oscuras, son decentes para habitaciones que reciban iluminación artificial por medio de focos de luz, pero para habitaciones que reciban iluminación natural por medio de las ventanas no son los más recomendados, aunque en ese caso sería un poco más recomendado el Q60A por lo ya mencionado, porque tiene mayor cantidad de brillo. Y antes de que se me olvide, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung A8000 a la izquierda y Samsung QLED Q60A a la derecha. Y esta es la última versión de software disponible para ambos televisores, la 2001, por lo menos hasta la fecha. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente baja, excepto en la parte baja de sus pantallas, siendo un poco superior en el A8000 por alguna razón. Mientras que si bien en el Q60A también esta temperatura es un poco más alta en su parte baja de la pantalla en comparación al resto de su pantalla, es inferior sorpresivamente, porque tiene mayor cantidad de brillo y uno esperaría que generara más calor, pero la verdad es que no. Entonces me parece que es algo genial, pero sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, los dos televisores tienen lo mismo: 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto para la entrada digital óptica, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0 y, por lo menos aquí en Colombia, ambos modelos soportan entradas compuestas. En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia es que el control remoto del Samsung Q60A, el cual tengo cubierto con un forro, viene con un botón para acceso directo para la función de Multiview. El A8000 no soporta la función de Multiview. Otro aspecto para cubrirlo con un forro es evitar que se raye el panel solar. El del Q60A se puede cargar por esta vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Ambos televisores tienen botón para micrófono para darles comandos de voz a los televisores. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto Tizen, propio de esta marca Samsung. La fluidez es prácticamente igual en ambos televisores. No noté diferencias significativas entre ambos. Me parece que los dos van muy fluido, abren rápido el menú principal, las aplicaciones, cargan de una forma relativamente rápida los videos, a veces los abren y los cargan al mismo tiempo. Entonces, repito, no encuentro diferencias significativas en cuanto a fluidez en ambos televisores. Lo que deben tener presentes en cuanto a asistentes de voz: recuerden que en muchos países ambos televisores soportan, además del Bixby Voice, también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón de fábrica, solamente soportan el Bixby Voice. La tienda de aplicaciones de ambos televisores es obviamente la misma, que es propia de este sistema operativo Tizen, relativamente amplia, pero lo que sí es cierto y que deben tener presente es que a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos APK, tengan eso muy pero muy en cuenta. Aún así me parece que son tiendas muy amplias. Y en cuanto a espacio de almacenamiento, en ambos televisores es de aproximadamente 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. La principal diferencia en este apartado Smart diría yo que es el hecho de que el Q60A soporta esta función conocida como Multiview. En una pantalla pueden visualizar, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI o al puerto para la antena de aire o la aplicación YouTube del televisor, y en la otra pantalla, por ejemplo, una cámara web conectada a un puerto USB. Sé que en este caso solamente están soportadas algunas referencias de la marca Logitech o también su teléfono inteligente. Mientras que el A8000 no soporta la función de Multiview, solamente soporta la función conocida como compartir pantalla.
Y en cuanto a navegadores de internet, ambos televisores tienen el mismo, que es uno solo, que es propio también de este sistema operativo Tizen. Funciona muy bien, se puede también acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. Ahora bien, en cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts, pero en la práctica me sorprendió que el rendimiento fuera un poco mejor en el A8000. No es una diferencia gigantesca, pero existe, yo por lo menos la noté. Aún así, me parece que no está mal el rendimiento del sistema de sonido del Q60A y tampoco el del A8000, pero entre todos los televisores gama baja y gama media que se pueden conseguir a día de hoy, en cuanto a sonido no son los mejores, pero tampoco son terribles. Y en cuanto a tecnologías de audio, ambos televisores soportan canal de retorno de audio mejorado y tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos, pero estas solamente funcionan cuando se conecta algún dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, y ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Ahora bien, si me preguntan si de verdad vale la pena invertir un poco más o gastar un poco más e irse por el Q60A entre 100 y 150 dólares más, yo les diría que sí, tiene más brillo, tiene más color, mejor rendimiento en escenas oscuras, y aunque el sistema de sonido no sea muy potente, es por lo menos muy decente y además tiene la función extra de Multiview. Aunque con el A8000 puede ser más que suficiente para una persona que no sea exigente en cuanto a brillo, que no le importe el hecho de no tener la función Multiview y que además simplemente lo vaya a utilizar principalmente para ver TV cable y ocasionalmente aplicaciones de streaming. Eso sí, no es por asustarlos, pero he escuchado que con el A8000 han habido muchos problemas. No se sabe si es directamente por una falla del televisor o porque las personas no lo cuidan y no lo conectan a un buen regulador de voltaje, en donde de pronto en una casa haya muchas alteraciones del sistema eléctrico. Yo les recomendaría que si en sus países, por lo menos aquí en Colombia, la marca solamente ofrece un año de garantía, sea cual sea el televisor que escojan, le compren un año de garantía extra solamente por prevenir. Y bueno, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.